Que Dios le bendiga, iglesia. Saludo a la amada iglesia con la paz de Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, qué alegría verlos, hermanos. Ya tenía un tiempito que ya no predicaba, hermano. Me han dado vacaciones, pero no está disciplinado. Ojo. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. Hermanos, como en otras predicaciones anteriores, siempre la reverencia a la palabra, hermanos, porque no es el predicador, es Cristo hablando. La luz de Cristo que brille en cada uno de vosotros cuando recibís la palabra, hermanos. No desaniméis cuando Dios exhorta, sino que animaos y consolaos conforme su bendita palabra. Porque Dios habla a tiempo y afuera de tiempo, hermanos. Y cuando Dios habla, hermano, nadie puede callar, hermanos. Entonces el pueblo lleno de alegría, hermano, alabe al Señor cada día. Exalta al Señor por lo que hace en su vida. Porque Dios se refleja en cada uno de ustedes, hermano, conforme la búsqueda que tengan. Si usted no tiene búsqueda, hermano, hoy la va a tener, hermano. Hoy se la vamos a pedir al Señor, porque necesitamos de Dios, hermano, sobre nuestras vidas. Abra su Biblia, hermanos. Evangelio de Juan 11. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 5 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. Cuando lo tengan, hermano, me dan un fuerte amén. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 5 en adelante. Leeremos su santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Gloria a Dios, amén. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Dice el 14: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y el 15 dice: y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Vamos a él. Puede sentarse, hermano. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Gloria a Dios. Si nosotros creemos esto, que suceden cosas maravillosas, hermano, esta historia nos refleja que si nosotros creemos, sucederán cosas maravillosas en nuestras vidas. No solo porque fue hace 2000 años, sino que porque la promesa de Dios está para nosotros en este tiempo. Si Cristo no ha venido, es porque ha tenido misericordia y quiere que esa promesa se cumpla en nosotros también, hermano. Gloria a Dios. Cuando leemos la porción, hermano, dice la muerte de Lázaro en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Relata la historia de que Lázaro murió, hermano. Tenía 2 hermanas Lázaro, Marta y María. Marta la que se afanaba por todo y María la que recibió la mejor porción, hermano. Todos conocemos las historias de estos 3 hermanos, hermano.
Pero nos relata también, hermanos, que Jesús amaba a estos tres. Los amaba, eran muy cercanos a él. Entonces, hermano, Lázaro enfermó. Jesús había partido de Judea y Lázaro había enfermado, y sus hermanas le mandaron a Jesús, le mandaron a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo y que llegase a él, porque las dos hermanas sabían que Jesús podría hacer algo, podría hacer un milagro, así como le hizo el milagro al ciego, así como le hizo el milagro a la adúltera, hermano, que no fue apedreada, hermano, así como le hizo el milagro a varios hermanos cuando salió Jesucristo. Cuando salió Jesús de la aldea, hizo milagros a todos, a la mayoría. Le dio de comer a más de 5,000 personas. Hermano, hizo el milagro de los pescados y el pan. ¿Cuánto no hizo nuestro Señor en ese tiempo para ellos? Gloria a Dios por eso, hermano. Pero estas dos hermanas esperaban que Jesús llegase, hermano, hacerles el milagro también. Hermano, hay 3 puntos que debemos sacar de toda la historia del capítulo 11, hermano. Hemos tocado nada más del versículo 5 al versículo 15, hermano. Pero si leemos toda la historia hay que sacar 3 puntos muy importantes, hermano. Hermano, veamos el primer punto que dice. El primer punto es que debemos creer. Hermano, pero ustedes dirán, pero ¿cómo podemos ver ese punto en esto, hermano? Las hermanas de Lázaro mandaron a buscar a Jesús por una causa. Esa causa era por su hermano. Hermanos, dice que ellas, desesperadas al ver que Lázaro no mejoraba, mandaron a estas personas. Jesús, ¿qué hizo? No llegó. ¿Cuántos de nosotros esperamos algo cuando le pedimos al Señor, Señor, necesito tal cosa? Y se lo pedimos en oración, pero nunca vemos respuesta, hermano. Nosotros vemos y tenemos la fe de que Dios puede hacer muchas cosas sobre nuestras vidas. Y todo lo que pidieres en oración se os dará, será hecho. Hermano, pero ¿por qué a Marta y a María se tardó Jesús? Pregúntese usted, iglesia, ¿por qué Dios a veces tarda en responder nuestras oraciones? Medite cada vida. Puede ser unos factores, hermano. Puede ser uno de que nosotros solo pidamos por un interés mezquino, pero no para glorificar a nuestro Señor. 2, que nosotros no le pongamos, sin tanto anhelamos eso, no le pongamos interés y le llevamos la carga a otro. ¿Cómo así, hermanos? Hermano, yo necesito una petición, pero quiero que oren por esto, pero yo no oro por eso, sino que se lo cargo a los demás hermanos. Otro factor puede ser, hermano, la falta de búsqueda del rostro de Dios. Podemos anhelar algo tanto y nunca se lo pedimos a Dios, sino que lo dejamos así. Nunca buscamos el rostro de Dios para que Dios nos pueda ayudar. Entonces, solo puede ser por cosas que nosotros necesitemos. También en situaciones, hermanos, como problemas, tribulaciones, hermanos, angustia. Cuando pasamos la angustia de quiénes, de familiares, así como las dos hermanas estas por su hermano. Su hermano estaba enfermo. Dice que al pasar los días, hermanos, relatando un poco la historia, dice en el versículo 15, nos dice lo siguiente: le dijo a los discípulos, me alegro por vosotros de haber estado ahí para que creáis. Vamos a él. Lázaro ya estaba muerto. Ya había muerto Lázaro, porque Jesús lo refleja en el versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, ahora pregúntase, ¿cómo estas dos hermanas se sintieron al ver que Jesús nunca llegó, hermano? Que no llegó en el momento que le mandaron a llamar.
Ellas esperaban que llegaran en el momento Jesús y les hiciese el milagro. Pero fue necesario que pasaran estos días, hermano. Fue necesario que pasaran estos días, hermano. Era por un propósito claro. En ese capítulo, hermano, todo predicador va a sacar que hay propósitos claros. Pero usted tiene que leer y meterse en la vida de estos tres hermanos. Bueno, de estas dos, principalmente de estas dos hermanas. Porque hay una enseñanza muy interesante, hermano. Porque si en el primer punto dice creer, en el versículo 15, lo que acabamos de leer, me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, para que se glorificase el poder de Dios ahí, para que crease que era el Hijo de Dios. Todavía Dios venía haciendo prodigio y milagro, y todavía tenía que hacer más milagros para que esos creyeran. Entonces, hermano, sigue relatando de que en el versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya lo habían enterrado, hermano. Estaba en el sepulcro prácticamente. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta salió para encontrarle, hermanos. Era tanto lo que Marta sentía en su interior de poder reclamarle a Jesús, que por qué no llegó en el momento exacto, hermano. ¿Por qué cuando le mandaron a llamar él tardó? ¿Cuánto nosotros pedimos en clamor, hermano? Y la respuesta no viene todavía. ¿Cuántos años pedimos quizás por familiares que están enfermos, hermano, que están a desarrollarse un cáncer, o que están desahuciados, hermano, y nosotros le decimos: Señor, sana, o ayúdanos en este problema? Pero nos vemos nosotros en el cristianismo una respuesta inmediata. Hermanos, vemos el silencio de Dios, y ese silencio a nosotros nos perturba mucho. Como cristianos, lógicamente, como humanos, hermanos, nosotros, hermanos, nos desesperamos al no ver una respuesta. Nos desesperamos, y ese es el problema de nosotros, hermanos. Porque si nosotros en el primer punto decimos que en el capítulo refleja de creer, ¿a quién hemos creído entonces? ¿A quién ha creído usted si ha pedido en oración? ¿A quién ha creído usted? Si nos dice en el versículo 15 para que creáis, hay que tener la plena confianza de que Jesús llega en el momento indicado. No llega cuando el ser humano o el cristiano le dice: Señor, ya lo quiero. Porque, hermano, si Jesús nuestro Señor nos cumpliese todo en el momento que nosotros le pedimos, hermano, si en el cristianismo cuando Dios no nos responde nos ponemos tan ñoños, ya no se diga si nos cumpliese todo, hermano, nos hacemos caprichosos. El objetivo del Señor no es que su corazón se endurezca al no ver la respuesta. El objetivo del Señor es trabajar en su interior para que la respuesta pueda llegar. Pero primero tiene que creer, hermano. Dice el 21, versículo 21: Marta dijo a Jesús: Señor, viene el reclamo, hermano. Señor, si hubieses estado ahí, mi hermano no habría muerto. No había muerto. Claro, si el Señor hubiese llegado, no había muerto. Lázaro estuviese vivo y hubiese hecho el milagro. Pero usted dirá: hermano, pero ¿cómo es que usted puede afirmar eso? Porque los amaba, hermano. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Los amaba. Y cada vez que nosotros llegamos con un corazón sincero y somos cercanos a Dios, Dios se complace en bendecirnos. Hermano, dice el 22: más también
sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Afirmación de la misma Marta. Marta sabía. Y menos mal que esta estaba afanada, hermano. Pero esta, de la reprensión que le puso el Señor, agarró, hermano, y le dijo: mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y aquí viene un debate entre Marta y Jesús, hermano. Le dice, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en aquel día postrero. Jesús le dice: yo soy la resurrección, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, el primer punto, creer. ¿Qué significa creer, hermanos? ¿Qué significa esta palabra para que Jesús la haya dicho? Y Jesús, si usted ve en los evangelios, siempre sale con la palabra creer. Creer. Debemos creer que Él es el Hijo de Dios, que Él fue enviado en lugar suyo y mío para morir en esa cruz. Hermano, si nosotros creemos, entra en nosotros una fe de confianza en aquel a donde hemos depositado el creer, hermanos. ¿En quién? En el Señor, hermanos. Hermanos, en este versículo 25 también hay otro segundo punto muy importante. Uno es creer. Entonces, si hablamos del concepto creer, hermano, dice que es un asentamiento intelectual, la confianza personal y la obediencia de entrega total a Dios y a su palabra. Y a su palabra. El segundo punto que vamos a tocar en todo este capítulo es, hermano, que Dios mismo nos revela la verdad. Nos revela la verdad y quién es Él. Este es el segundo punto, hermano. Primer punto es creer. La plena confianza y obediencia total y entrega total hacia Dios. La confianza y la dependencia son muy importantes para que su oración, su petición, hermano, sea ejecutada. Si usted no confía y no depende de Dios, olvídese. Dios no va a responder si no hay una confianza y una dependencia total de Dios. Bíblicamente es confiar en la promesa de que Él hace. Hermano, es una acción, el creer es una acción y una obediencia clara. La fe verdadera se demuestra con acciones, hermano. ¿En quién ha confiado usted a pesar de que muchos le digan: tú oras y tú las rodillas y aquel fulano nunca cambia? Y tú oras por ese familiar. Y yo lo veo lo mismo. Hermano, por mucho que más le digan, la acción de su fe, su confianza en quien ha creído, tiene que ser más fuerte. Tiene que ser más fuerte. ¿En quién depende usted y en quién confía usted, hermano? Hermano, entonces, porque el creer, hermano, imagínense que nos dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es necesario que crea. El creer viene ligado a la fe, hermano, la plena confianza y dependencia de Dios. Tenga eso por seguro. Y si usted se agarra de eso, Dios va a actuar en el momento indicado. Quizás no en el momento, porque claro está, es un propósito de Dios, porque tiene que trabajar. Entonces, hermano, vamos al segundo punto, haber declarado del creer. El segundo punto siempre lo reflejamos en el versículo 25. Dice: le dijo Jesús: yo soy. Nos identifica que Él es. Yo soy. Que le dijo Moisés a
al Señor, ¿y en nombre de quién? Dime tu nombre y dile que yo soy. Y se lo dijo a Marta: yo soy. Gloria a Dios. Hermanos, se identifica a nuestro Señor, se muestra, se revela a Marta, pero también dice que nos revela la verdad. Y Él es la verdad, hermano. Él es la verdad. Y le dijo una verdad tan grande: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tiene que creer, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, ¿cuántos tienen miedo a la muerte? Como seres humanos es natural. Es natural como seres humanos. Pero el que está en Cristo no le teme a la muerte. El que está en Cristo, eso es ganancia. Pero entonces, hermano, ¿qué significa la verdad? Hermano, la verdad bíblicamente es un atributo de Dios, el cual describe el conocimiento de todas las cosas ciertas, que son ciertas, verídicas, en la cual no hay falsedad, donde no hay nada oculto. La verdad prevalece. Aleluya. Dice, ¿qué significa aceptar el testimonio de Dios sobre su Hijo Jesús? Creyendo en su muerte y en su resurrección. La verdad, hermano, cuando se es dada, ¿qué es lo que genera en el ser humano? Una confianza. Entonces, si a usted se le ha dado la verdad, se le ha dado este evangelio, usted creyó, ¿verdad? Porque es la verdad. Y hermanos, ¿qué nos dice a nosotros en Juan 8:32? Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria a Dios, aleluya. Jesucristo es la verdad, hermanos. Él es la verdad, hermanos. Entonces, porque Juan 14:6, ¿qué nos dice? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Este camino nos da la verdad y nos da vida. Nosotros hemos creído por ese camino porque andamos en él, andamos en la verdad. Hermano, dice en Juan 17:17: santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gloria a Dios. Hermanos, cuando nosotros leemos el pasaje que tanto nos gusta a los cristianos, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que nos dijo una verdad. Nos está dando los 2 puntos del capítulo 11: creer y la verdad. Pero hermanos, algunos dicen que porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que cree que su economía va a subir. No dice eso, ¿verdad? ¿Que usted va a ser sano? No dice eso. ¿Que usted va a seguir en su pecado? No dice eso. Y muchas iglesias agarran este versículo para la prosperidad, creyendo que si usted cree en Jesús, el Hijo de Dios, usted va a ser próspero. Le está dando una mentira, hermano. Están torciendo el versículo. Iglesias paganas torciendo el versículo. Hermano, de esto tenemos que tener cuidado nosotros, porque si nos seduce en el momento de fragilidad de nosotros,
hermano, corremos el peligro. Por eso nosotros se nos ha presentado la verdad y hemos creído, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree, no se pierda, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Se cumple que Jesús es la vida. La vida. Hermano, sigamos viendo todavía la historia de Lázaro. Le dijo en el versículo 27, perdón, en el versículo 26, siempre Jesús, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le preguntó a Marta, ¿crees en esto? ¿Crees en esto? Iglesia, pregunto la misma pregunta de Jesús. ¿Crees en esto? Iglesia de Dios, ¿crees en esto? Iglesia de Dios, ¿crees en esto? Alaba al Señor, porque Él es la verdad, Él es la vida. ¿Y qué le dijo Marta? Versículo 27, le dijo, sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Hermanos, todavía habían algunos, lo que nos relata todavía el versículo 28, que habían dicho esto, y fue y llamó a María, su hermano, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Hermanos, pero habían ciertas personas que llegaron a consolar a Marta y a María, que querían todavía poner en duda, que no querían creer, que no querían tener el segundo punto de que Jesús es la verdad y el que Él se ha revelado ante el mundo. No querían creer, decía que ¿por qué no había llegado ese tiempo para sanar a Lázaro? Se había hecho milagros al ciego, se había hecho prodigio a los demás, porque a este no se lo hizo. Hermanos, tenga cuidado a quién le pone usted los oídos. Le pone el oído para que le hablen lo que usted quiere. Si usted en ese momento quiere solucionar un problema, usted va a pedir consejo, ¿verdad? ¿A quién se lo pide? Tenga cuidado, cristiano, porque si somos cristianos, primeramente la dirección de Dios para que mande a su siervo para darnos consejo. Así nosotros aprendemos a creer más y a tener la verdad firme. Entonces, hermanos, dice el versículo 29 que cuando le oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y aquí viene la porción que les comento. Entonces los judíos que estaban en la casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantaban deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Y cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, y escuche esto, hermano. Este es un punto muy importante, hermano. El tercer punto de esta predicación, hermano, de este capítulo, es que Jesús se identifica con el dolor de nosotros. Jesús se identificó con María. Versículo 32, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, llorando, hermano, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hermanos, cuando nosotros llegamos a un punto de que ya nos aquebranta bastante el problema, somos seres humanos, hermano. Es normal que nos salgan lágrimas, es normal que nos duela un sufrimiento, hermano. Es normal, es algo normal, hermano. Que otros lo muestren, otros no lo muestren, pues, hermano, pero el dolor está. El dolor está, hermano. Entonces, mire lo que Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que él también llorando, se estremeció
en espíritu y se conmovió. A ese Dios, a ese Jesús, a ese Cristo que se identificó con María, a ese mismo Dios yo le sirvo, hermano. A ese mismo Dios usted le sirve. A ese que se estremeció en espíritu y se conmovió por su causa, a ese le servimos. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Jesús se identifica en el sufrimiento de nosotros, hermano. Cuando mira que nosotros clamamos por alguien, clamamos por nuestro hermano que está perdido, por nuestra madre, por nuestro padre o por aquella enfermedad, hermano, Dios se identifica con nosotros. El Señor se identifica, Él tiene sentimientos, Él se identifica con nosotros. Hermanos, el Señor no es un Dios déspota como lo presentan otras iglesias, que solo los escogidos y los que no son escogidos, esos que dicen que Dios es determinista, que Dios ya tiene a quienes y a quienes no. Dios se conmueve cuando alguien se arrepiente genuinamente. A Dios le duele cuando alguien peca. A Dios le duele cuando usted le quiere traicionar secretamente. A Dios le duele cuando usted traiciona a su hermano. A Dios le duele, hermano. Dios se identifica en el dolor del ser humano. Ese Dios que se conmueve en su corazón al ver a esa mujer llorando por su marido para que se convierta, para que se conviertan sus hijos. A ese hombre que clama día con día por su mujer para que se convierta. Ese Dios es bueno y misericordioso. Y no hay justo desamparado, hermano. Hermano, se estremeció. Esta palabra, hermanos, en otras versiones dice, en el griego, hermano, embri mamoi, que significa conmoverse profundamente. Se conmovió profundamente. Hermano, hay otra historia siempre en los evangelios que sale de que una mujer viuda, su hijo se le murió y lo llevaba a sepultarlo, y esa mujer iba llorando. Iban judíos ayudándole. Y cuando vino el Señor, en el momento justo, escúcheme, en el momento justo, al ver a esa madre llorando, se conmovió, dice. Se conmovió. Y Dios le hizo el milagro a esa mujer. El joven vivió, hermano. Ese joven vivió. Hermanos, Jesús, nuestro Señor, nos da a entender esos 3 puntos, que si nosotros le creemos primeramente, vamos a obtener la verdad. Y a pesar, hermano, que el camino del cristiano no es de color de rosa, hermano, es un camino, hermano, que el mismo Jesús vivió. El mismo Jesús vivió, hermanos. Hermanos, hay un relato, hermanos, cuando se dice que Jesús se identifica en nuestro dolor, pero también nos relaciona que hay un propósito de todo esto. Propósito claro, hermanos. Génesis 45, 4 y 8, hermano. Del 4 en adelante. Y hoy los jóvenes estuvieron hablando de esto, hermano. La hermana Marisa y la hermana Valeria estuvieron tocando esos puntos, hermanos, muy importantes. Pero en la historia esta dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron
y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis acá, para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para la preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años, en los cuales ni habrá ara ni siega. El 7 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros en la posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de la gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermanos, José fue vendido como esclavo. Fue despreciado por sus hermanos porque él soñaba y a ellos le incomodaban los sueños que tenía José. Entonces ellos procuraron matarle, pero no lo mataron, hermano. Prefirieron entonces venderle como esclavo. Entonces pasó un sufrimiento, hermano, aproximadamente un sufrimiento de ¿cuánto? 16 años aproximadamente, según teólogos, hermano, según lo que se ha investigado, son 16 años de sufrimiento. ¿Usted no cree que en esos 16 años de sufrimiento José no se preguntó: Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿No se habrá preguntado en ese hombre tan íntegro? Un joven tan íntegro, jóvenes, escuchen. Un joven que salió huyendo de la tentación. Un joven que agradaba a su Dios. Un joven que no doblaba su cabeza ante todos esos dioses egipcios falsos, hermanos, esos dioses falsos. Él sabía quién era su verdad. Era Jehová de los ejércitos. Era Jehová, el Padre, el Señor de su padre, el Dios de su padre. Hermano, fue vendido, fue encarcelado, hermano, qué triste lo de José. Una injusticia completa, hermano. Pero en medio de esa injusticia, Dios estaba trabajando en él, y su oración había sido siempre escuchada, porque se iba a cumplir la promesa. Dios le había revelado una promesa, y la promesa se cumplió, hermano, pero tenía que trabajar en el sufrimiento de él. Otro ejemplo, hermanos. David fue otro hermano despreciado por su padre, por sus hermanos. La injusticia le llegaba. Saúl lo quería matar, lo perseguía, hermano, y aún muerto Saúl todavía siguió un proceso, hermano, hasta que Dios, en medio de todo ese sufrimiento, porque David clamaba, hermanos, están los salmos de testigo de eso, están sus salmos. Y el Señor trabajó en David en ese sufrimiento, para que David siempre creyese en ese quien lo había puesto por rey, a ese quien lo había ungido por rey, para que tuviese siempre la verdad, el temor en su corazón, hermano. Y Dios se identificó en el dolor de David, porque, hermano, hombre con corazón a la altura de Dios, un corazón a la altura de Dios, un corazón ante la presencia del Señor, David lo tuvo, hermano, y lo puso como rey de Israel, hermano. Y hay uno muy importante, hermano. Si usted lo han traicionado, si a usted, hermano, se ha quedado solo o sola en esos momentos de debilidad y sufrimiento, si a usted lo han golpeado, o lo han bofeteado, o lo han humillado, hermano, aquí hay uno que se identifica con todo eso. ¿Quién es? ¿Quién es, hermano? ¿Quién es, hermano? ¿Quién es, hermano? Jesús fue traicionado. Jesús se quedó solo. Sus discípulos lo abandonaron, sus amigos lo abandonaron. En el momento de aprenderlo,
Todos huyeron. Se quedó solo. Sufrió el dolor, hermano. Lo latigaron, lo laceraron, le arrancaron la barba, le escupieron, lo humillaron. Hermano, Jesús se identifica con nuestro dolor. Él nos enseña, hermano, que a pesar del dolor que sufrió Él, fue por una causa importante, una causa que se nos iba a dar, una promesa hacia nosotros que iba a cambiar su vida por la nuestra. Y la cambió, porque los que tenían que estar ahí sufriendo somos nosotros. Teníamos que ser castigados, hermano. Pero no fue así. Jesús tomó esa cruz que significaba vergüenza, la tomó para darles esperanza a todos. Por medio de su sangre hemos sido redimidos. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Iglesia, volviendo a la historia de Lázaro, versículo 34. ¿Dónde le pusiste? Y le dijeron: ven, Señor, y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos dijeron: ¿no estaba este el que abrió los ojos al ciego? Haber hecho también que Lázaro no muriese. Pero mira, hermano, profundamente se conmovió otra vez Jesús. En el versículo 38. Hermanos, era una cueva y tenía piedra puesta encima. El versículo 39. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ya, y escuche esto, hermano, ¿no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios? Hermano, ¿qué es lo que le pidió Moisés a Jehová? Muéstrame tu gloria. Si usted cree, no verá la gloria de Dios. Si usted no tiene la verdad, no verá la gloria de Dios. Si usted, a pesar del sufrimiento, no verá la gloria de Dios. Hermanos, ¿y qué dice más adelante, hermano? En el versículo 43. Dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Hermano, iglesia de Cristo, ven fuera, dice el Señor. Iglesia de Cristo, yo me identifico con tu dolor. Iglesia de Cristo, yo soy tu verdad. Iglesia de Cristo, crees en mí, dice el Señor. Hermano, si usted cree, alábele, porque Él vive. Él vive. Hermano, en este capítulo de la muerte de Lázaro había una promesa. Se cumplió. La promesa ahora es para nosotros. A nosotros solo nos queda creer, tener la verdad, conocerle y saber quién se nos reveló a nosotros. Y a pesar del sufrimiento, la gloria de Dios será mayor.
que la primera, hermanos. Así es que, hermano, este es el mensaje. Créale a Dios. Si hay alguien debilitado, puede pasar adelante. Si hay alguien que está humillado, hermano, abofeteado, pasa adelante. Si alguien se ha sentido sin fuerza por el sufrimiento, puede pasar, hermano. Hermano, todos necesitamos clamar a Dios. Todos necesitamos ponernos a cuenta a Dios para que Dios actúe. Hermano, Dios, como león rugiente, Él es el león de la tribu de Judá, hermano. Él ha vencido, dice en Timoteo 1:10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La verdad la tenemos aquí, hermano. La hemos creído, hermanos. Si nosotros, aunque muriésemos, viviremos. Hermano, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Gloria a Dios por esto, hermano. Hermanos, sigamos adelante, hermanos. No desmayemos. Y el que vaya a desmayar, pida auxilio, hermano. Pida socorro, hermano, pero pídaselo a quien sea, a Dios primeramente y al hermano correcto, hermanos. Que le vamos a ayudar, hermanos. Así como Jesús y el Padre eran uno, así quiere que nosotros seamos uno. Como el cuerpo de Cristo. Si le duele el dedo a uno, a todos nos duele también. Suframos con nuestro hermano. No le tiremos una patada para que se caiga. Ayudémoslo. Identifiquémonos con el dolor de ese hermano, porque el dolor de ese hermano es el dolor de Cristo también. Si Cristo siendo la cabeza del cuerpo y la iglesia el cuerpo, ¿cómo que Cristo siendo la cabeza no va a ayudar al cuerpo, hermano? Hay solución, hermano, para esta vida y para la muerte. Si usted ha seguido, ha creído, ha tenido la verdad, ha sufrido por Cristo, tenga por seguridad que en la muerte va a ser solo una ganancia más, hermano. Así que, hermano, dejo a mi pastor Lorenzo que finalice con el culto. Iglesia, que Dios le bendiga.